Pueden ocupar sus lugares, hermano. Entre tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Y hoy llegamos al final del capítulo 1. Me voy a permitir leer todo el capítulo 1 y ustedes me siguen con su vista. Lucas capítulo 1, del 1 hasta el versículo 80. Lucas capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 80. Dice la palabra de Dios así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no se le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. E hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, del cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, puesto
nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Versículo 67 dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Hoy vamos a hablar acerca del cántico profético de Zacarías. Ese es nuestro tema. La semana pasada vimos que Zacarías pudo entender, pudo interpretar correctamente su situación, pudo entender el suceso de la llegada de Juan, captó el sentido del nacimiento de Juan. ¿Y cuál era ese? Que Dios es misericordioso. De hecho, eso significa su nombre, de Juan. Dios es misericordioso. Lucas nos relata este hecho para enseñarnos entonces que Dios está en control de toda la historia, que Él es fiel a sus promesas y que su palabra dada en el pasado por los profetas, es decir, su pacto, tiene un fiel cumplimiento en el presente de la vida, en este caso particular, de Elizabeth y Zacarías. Dios manifestó su misericordia sobre su pueblo escogido. Y Zacarías captó ese sentido, interpretó correctamente la llegada de su hijo Juan. No hay que olvidar que Lucas está escribiendo, pero está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, y aquí también tiene un lector implícito. Ustedes ya saben que es un lector implícito. El escrito para que él escribe, en cierto modo, va dirigido hacia alguien. Y en este caso es Teófilo. Pero no solamente a Teófilo, también a nosotros es escrito este evangelio. Como iglesia nos llega este mensaje. Pero también hay que decir que Teófilo era un creyente y como creyente formaba parte de la iglesia de aquella época. Entonces, lo que escribe a Teófilo también nos los está escribiendo a nosotros para que entendamos lo que ha ocurrido en ese momento, para que nosotros sepamos que el Señor también ha cumplido su palabra. Este Teófilo, como ya hemos mencionado, era un creyente que se movía en las esferas de la política en Roma. Y allí, Teófilo tenía que mostrar evidencias de la gracia de Dios en su vida. No olvide eso. Teófilo tenía que mostrar evidencias de la gracia de Dios en su vida. Pero no solamente él. Si el evangelio es también para nosotros en esta época, nosotros como creyentes en Cristo también necesitamos mostrar evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque recuerden que nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos discípulos de Cristo. Lucas escribe entonces para dar a conocer el evangelio de Dios. Él ha dicho que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Esto que se había dado desde la antigüedad,
y sería quien cumplirá todo lo que estaba estipulado en la ley de Dios para nuestra salvación y para el señorío nuestro, para nuestra vida. Conocer entonces el Evangelio no es solo saber en términos doctrinales o conceptuales que Cristo es nuestro Salvador. No es solo saber que Él es el Señor, sino que a la luz de ese conocimiento, donde quiera que nosotros estemos, la gente pueda ver en nosotros esas evidencias de gracia, esas virtudes de gracia en nuestra vida, donde mostramos que somos fieles en obediencia a Dios. Entonces, el Evangelio revelado es para nuestra salvación, es para nuestra vida en Cristo, en este mundo que todos podemos ver que es un mundo caído. Las cosas no salen como debieran salir. Estamos viviendo en un mundo caído y el Señor nos deja este Evangelio para que en este mundo caído nosotros entonces mostremos las virtudes de gracia en esta vida. Hoy vamos a concentrar nuestras fuerzas a estudiar este cántico profético de Zacarías. Y este cántico tiene dos partes en su estructura, y son las dos partes que nosotros vamos a ver en esta tarde. La primera parte es del versículo 67 hasta el versículo 75. Esa es la primera parte de este cántico. La segunda parte es del 76 hasta el 79. Y cada sección nos va a recordar algo muy importante. La primera, ahí vamos a ver una doxología que se le da al Señor Dios. Hay un cántico, hay una alabanza a nuestro Dios. Y en la segunda parte vamos a ver acerca de la vocación que se le da a este Juan que nace en estas circunstancias, que su padre interpretó correctamente las razones del por qué llegó así. Dicho esto, veamos entonces la primera parte de este cántico. Empecemos a ver la doxología a nuestro Señor Dios. Vean, la Biblia nos dice, el pasaje que hemos leído, y lo hemos leído varias veces cada domingo, después de que es abierta la boca de Zacarías, la Biblia nos dice que Zacarías ha entendido lo que Dios está haciendo. Él mira la misericordia de Dios. Zacarías está viendo que Dios está cumpliendo su palabra. Y en el versículo 67 se usa el típico lenguaje para indicar revelación de Dios. Es el típico lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Vean el versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ese lenguaje, esa forma de escribir, es la forma común para con los profetas. Y esto trae a nuestra memoria entonces de que lo que él va a hablar, de que lo que él va a comunicar es palabra de Dios. Pero también trae a nuestra memoria lo que mencionamos el domingo pasado, de que antes de este suceso, del anunciamiento de la venida de Juan como el heraldo del rey y el anunciamiento de la venida del Mesías como el Salvador, no había palabra. Habían 400 años de silencio. Y que Lucas nos diga, fue lleno del Espíritu Santo, el pueblo entonces empieza a tener palabra de Dios, revelación de Dios. De hecho, en el contexto de aquella época, en la literatura intertestamentaria judía, se sugería que la profecía inspirada por el Espíritu Santo estaba en declive. No había en esos 400 años y un tiempo antes de estos anunciamientos, muchos de aquellos que se consideraban profetas se habían vuelto adivinos, se habían vuelto místicos. Escribían muchos libros apocalípticos y de hecho hay muchos libros apocalípticos en aquella época. No había palabra de Dios.
y se dedicaban a estas cosas. Incluso algunos judíos relegaron al Espíritu Santo como algo del pasado, porque ellos decían que su legitimación se encuentra en que podían interpretar una revelación previa, y como no había eso, se había quedado en el pasado como tal. Y lo hacían porque querían cuidarse en aquella época, fíjense, en aquella época, de los charlatanes que también reclamaban visiones, de los charlatanes que movían a multitudes a acciones inconformistas. Los judíos cuidando esta parte también. Si pasaba en esa época, en este tiempo también sigue pasando, ¿no? Y con esta expresión, Lucas nos dice que el Espíritu Santo está activo. Lo vemos con Elizabeth, ahora con Zacarías, más tarde lo veremos con Simeón. Y vemos que hay aquí un discurso profético que nos recuerda el pasado, que nos recuerda el presente, que nos recuerda el porvenir como pueblo de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Zacarías? El siguiente versículo nos dice que Zacarías alaba a Dios por la provisión de Dios para la salvación de su pueblo en cumplimiento de su pacto. Este es el gozo que tiene Zacarías. Él alaba a Dios. Su entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo. Él puede ver, él puede decir cosas que de otro modo él no podría decir. Su profecía se le conoce en el mundo cristiano como el Benedictus. No sé si han escuchado esa palabra, pero así se le conoce como el Benedictus. ¿Por qué? Porque la primera palabra que ustedes ven allí, el versículo 68, bendito, en latín, así se pronuncia, el Benedictus, es la primera palabra. Pero el sentido de esa palabra es que alaba a Dios de Israel. ¿Y por qué lo alaba? Nos va a dar las razones. Dice el texto, vean, dice, bendito el Señor, Dios de Israel, dice que ha visitado y ha redimido a su pueblo. He enseñado en otras ocasiones que es importante saber qué es lo que dice el texto, pero también es importante saber cómo está dicho el texto, para que nosotros captemos la fuerza y el sentido del pasaje. Y vean que en el versículo 68 que leímos, aparece una palabra importante, que ha visitado. Y vean el versículo 78. Vean el versículo 78 allí de la Biblia, que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó. Empieza con esta palabra visitar y termina con esta palabra visitar. ¿Cómo se llama eso? Hemos hablado en sermones pasados. Aquí encontramos una estructura, una inclusión. Así como empieza, así también termina, cierra. Y esta idea de visitar es muy importante. Tiene un sentido que no hay que olvidar. Una forma de traducir la palabra visitar que ahí nosotros vemos es sobrecuidar. Nos recuerda entonces la actitud de Dios en este sentido para con su pueblo, al cuidar a su pueblo, al visitar a su pueblo. Pero no nos debemos quedar solamente con esa historia del pasado, que es real, sino que también tiene que ver con el presente. Esta misma palabra que aparece aquí, visitar, la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 36. Es la misma palabra. Cuando Jesús habla de la actitud de aquellos que obraban en Cristo, cuando dice, estuve enfermo y me cuidaste. Estuve en las cárceles y me visitaste. Es la misma idea que aquí se encuentra. Entonces nos hace pensar que cuando Jesús habla de estas palabras más adelante, tiene que ver también con esta acción que Dios está haciendo. Nos dice que Él
ha cuidado a su pueblo, que ha visitado a su pueblo. Y vean, el versículo 77 habla de esa salvación a su pueblo. En suma, Zacarías estaba viendo, estaba contemplando, realmente estaba viendo la redención por medio de Cristo. Él estaba anticipando esta realidad de que el Señor está visitando a su pueblo. Y podía verlo porque él estaba, dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Dios levantó, dice Zacarías, un poderoso cuerno, dice. Vean en el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. En el texto griego, la frase que usa es cuerno. Nos ha levantado un poderoso cuerno. Zacarías nos dice esto porque está alabando a Dios. Y noten que en el cántico no se refiere a su hijo, sino que se está refiriendo al Mesías, la casa de David. La imagen entonces de cuerno que se usa aquí denota fuerza, denota poder, y solamente esta frase es aplicado a los descendientes reales de David. Y hay varios salmos que hacen referencia a ello. El Salmo, por ejemplo, 69, 17 hasta el 24, allí habla de esta promesa. El 132, versículo 7, también hace referencia a esta promesa. El cumplimiento del pacto davídico se cumple aquí. Dios levantando un rey y un trono para siempre. Zacarías, al usar esta expresión, entonces, está mostrándonos que Dios está cumpliendo sus palabras. Y dice que este cuerno poderoso va a destruir a sus enemigos. Y ese mismo quien va a destruir a los enemigos es también que traerá salvación. Pero quiero que noten cómo va hablando Zacarías aquí. Versículo 70. Vean cómo dice. Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién habló esta profecía entonces? Según el versículo 70, es Dios. Dios es quien habló. Vean cómo lo escribe allí. Dice, habló por boca de sus santos profetas. Dios usó entonces a hombres como heraldos, como portadores, para que Dios haga escuchar su voz a su pueblo. Es Dios quien habló, usando a seres humanos como instrumentos para hacer oír su voz. Es Dios entonces quien dio la promesa y es Dios quien está cumpliendo. Ahora nos dice Zacarías, ¿qué es la redención? Allí está muy claro, versículo 71. ¿Qué es la redención? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esa es la redención. Dios nos ha salvado de los enemigos, nos ha salvado de todos los que nos han aborrecido. Y esto es una expresión muy fuerte que se usa aquí, porque Dios en verdad aborrece a los que no son de su pueblo. Nos hace pensar, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 13. Allá dice muy claramente que a Jacob amó y a Esaú, ¿qué cosa? Aborreció. Dios en verdad aborrece a los que no son suyos. Son pecadores y los aborrece también a ellos como tal. Dios, sin embargo, ama a su pueblo. Él es fiel a su pacto, pero aborrece y destruye a sus enemigos. Ser redimido entonces por Dios, gozar de la salvación de Dios, tiene un propósito. Y Zacarías lo muestra, lo dice, habla de ese propósito, como veremos en breve. Pero noten que los versículos 72 y 73 nos muestra cómo Dios visitó a su pueblo, nos muestra cómo Dios ayudó a su pueblo, nos habla de cómo Dios intervinió para con su pueblo, su misericordia, dice, su santo pacto, que esto es parte del juramento que Dios dio a Abraham.
Y vean que el versículo 72 y 73 se parece muchísimo a lo que María cantó en los versículos 54 y 55. Es similar. Hablan del santo pacto que Dios realizó con Abraham y que él cumple en el desarrollo de la historia. Ese es la razón, Dios mostrando su misericordia. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es? Dice que nos libra de nuestros enemigos y vean que sigue diciendo, versículo 72, para hacer su misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Y dice el 74, que librarnos de nuestros enemigos sin temor, ¿qué cosa? Le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Allí está el propósito de nuestra salvación. Nos ha librado de todos nuestros enemigos. El Señor nos ha librado del pecado. ¿Para qué? Nos ha redimido para servir sin temor. Entonces nos recuerda que la historia de redención de Dios, ver la historia de redención en Egipto, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto y lo lleva, lo conduce hacia el Sinaí, era porque estaba llamando a su hijo para adorarlo, para servir a Dios. Y esto también señala, apunta hacia Cristo, donde Él nos ha redimido del pecado, nos ha sacado de la oscuridad, con el propósito de que nosotros le sirvamos a Él. Él es nuestro Señor. Pero no termina allí. Sigue diciendo, en santidad y justicia. Esto de santidad y justicia, hermanos, hace referencia al vestido del nuevo hombre que Pablo habla en Efesios y Colosenses. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 4, versículo 24 y Colosenses 3:10 habla acerca de esto. Pablo dice, y revestidos del nuevo hombre, creados, dice, en justicia, santidad y conocimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el hecho de que nosotros gozamos de la salvación, nosotros como pueblo de Dios también hemos sido librados de Egipto espiritual, y en Cristo ahora somos libres, tenemos nosotros la salvación, podemos nosotros ahora servir a nuestro Dios. Pero no solo eso, tenemos la responsabilidad todos nosotros de modelar la santidad, la justicia y el conocimiento de Dios. Hace un momento decía que nosotros como iglesia tenemos que dar muestras de evidencia de gracia de Dios. Allí están las evidencias de gracia de Dios. Allí están las virtudes evidenciales de que nosotros somos pueblo de Dios. Porque nosotros podemos servir, adorar a Dios. Eso es importante. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero si llega el día del Señor y en vez de adorar al Señor y en vez que en ti hay ese anhelo por adorar al Señor, buscas adorar tu propio ídolo, sea lo que fuere, y rehuyes a la casa del Señor para reunirte con la iglesia, nos damos cuenta que allí no hay una virtud de gracia en ese creyente. Porque el creyente muestra esa virtud de gracia, busca reunirse, busca congregarse, busca estar con Dios para adorarle sin temor, porque no hay temor. Pero si Dios no es el Dios, el centro de tu corazón, puede ser el deporte, puede ser las fiestas, puede ser cualquier otra cosa, pero son ídolos, son falsos dioses. Una evidencia de gracia para la iglesia es que siempre está deseoso por adorar y glorificar al Señor. Conocer entonces de este cántico es confrontarnos a nosotros, vernos a nosotros a la luz de las Escrituras y cómo nosotros consideramos la adoración a Dios. ¿Qué pensamos nosotros de la adoración a Dios? Después dice santidad y justicia.
Porque no termina solamente con la adoración, porque hay quienes piensan solamente con que reunirse es más que suficiente. Pero Zacarías nos dice que adoramos al Señor, pero no termina aquí nuestra labor. En la cotidianidad de nuestra vida vivimos reflejando la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? De que nosotros estamos apartados para Dios. Vivimos reflejando la justicia, obrando correctamente. Vivimos reflejando el conocimiento que nosotros tenemos de este evangelio que nosotros creímos. Y donde quiera que nosotros caminemos, pueden ver en nosotros, usando la palabra en griego, ese arete en nuestra vida. Significa virtud la palabra arete. Esos son las evidencias de gracia que nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocer entonces, entender entonces que nuestro Señor nos está visitando es para rendirle gloria a Él y es para modelar estas virtudes en nuestra vida. Y todos pueden ver esto y comunicamos entonces que somos pueblo de Dios. Pero no termina allí esta profecía. Continúa esta profecía. Vean, el versículo 76 hasta el final dice, y tú, hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. La segunda parte, entonces, Zacarías empieza a hablar de la tarea de la vocación del precursor del Mesías. Zacarías, como pueden ver, no está tan preocupado por sí mismo, ni siquiera está preocupado por su propio hijo, sino que él quiere destacar esa poderosa obra de gracia del Señor Dios que él está cumpliendo. Él quiere destacar el poder de Dios, quiere destacar al cuerno de salvación de la casa de David, aquel que derrotaría a los enemigos y aquel que trae paz. Observen que en el texto dice que Juan será profeta del Altísimo. Él menciona estas palabras y estas palabras es la segunda vez que aparece en este evangelio. En el capítulo 1, versículo 32, apareció por primera vez y dijo allí, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, aquí está hablando de la vocación de Juan, nos muestra que es el precursor del Mesías. Juan dará solamente la palabra de Dios. A eso se remite su vocación, transmitir lo que Dios ha dicho, y podemos conectarlo con lo que Zacarías ha dicho arriba, que Dios habla por medio de sus profetas, Dios hablando aquí por boca de Juan en el porvenir, lo que su padre está diciendo. Y notemos también que se citan las palabras del profeta Isaías, capítulo 40, se citan las palabras del profeta Malaquías también, donde Juan preparará el camino, conducirá a la gente al arrepentimiento para perdón de pecados, anunciará la llegada de la salvación. Y vean que aquí con Juan se sigue manteniendo ese principio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús. Juan entonces en su ministerio que va a realizar señala, apunta a esa salvación que viene. Y vean que él viene a dar conocimiento de salvación para su pueblo, que esta salvación es de perdón de pecados. No es por obras, no es por lo que nosotros hagamos. Da conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. Ellos no tenían que hacer nada. El Señor viene, Cristo viene, prepara el camino, dice Juan, conduce a la gente hacia la salvación.
por el perdón de pecados. Noten que no es por obras, sino que es por gracia. Juan es el instrumento para impartir conocimiento de salvación de pecados. Es usado por Dios aquí. Y aquí está hablando Zacarías ya de esta vocación de su hijo. ¿Y cuál es la razón de esta salvación? Zacarías también nos los va a mencionar. Vean cuál es la razón y lo dice de una manera poética. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por la entrañable misericordia de Dios. Entrañable. La palabra que aparece allí, entrañable, en el texto griego, hace referencia a las entrañas, a los intestinos. De ahí sale esa palabra, ¿no? De lo más profundo, de lo íntimo de Dios. La entrañable misericordia de Dios, por su gracia, es el corazón misericordioso de Dios. Por esa razón hay salvación. Y dice que esta salvación es por esa aurora. Y aquí se usa otra metáfora mesiánica. Primero usó cuerno de salvación y ahora habla de la aurora de lo alto. Son metáforas mesiánicas que nosotros encontramos aquí. En otras palabras, Zacarías está diciendo, el Mesías es luz. Él va a expulsar por completo la oscuridad para que nosotros podamos creer y no perdernos en este mundo. El pueblo entonces necesita del Mesías. Necesita que esta oscuridad se haga a un lado, porque el pueblo de Israel había caído, había perdido el rumbo del camino. Él nos visitó para dar luz y rumbo a nosotros también como iglesia. Dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, dice el texto. Todo esto indica una situación de peligro del pueblo, porque vivían miedo, tenían desesperanza, no tenían ayuda. Tinieblas, la palabra que se usa aquí, se refiere al engaño, se refiere a la ceguera que hay en el corazón de las personas. En suma, la idea completa que aquí se empieza a transmitir es algo así como esto. Jesús, el Mesías, la máxima revelación de Dios, con su presencia humana encarnada, con sus enseñanzas, con sus obras, con su poder, con su victoria, llenará nuestros corazones de gozo y de salvación. Él es la aurora, porque nos da luz entonces en nuestro corazón, pero también es la lumbrera, ¿no? Guía nuestros pasos, alumbra nuestro entendimiento, pero también guía nuestros pasos para no tropezarnos. Esto es lo que Zacarías está hablando. Esto es lo que Zacarías nos está diciendo del Mesías. Y la paz, entonces, es el resultado de lo que esta obra hará el Mesías. Y esta paz, hermanos, es tanto objetiva como subjetiva. Hay una completa reconciliación con Dios y por lo mismo hay una tranquilidad en nosotros. Decimos que es objetiva y subjetiva porque tenemos paz nosotros. Estando en Cristo, lo podemos ver. A pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos paz. Pero es subjetiva, es interna también. Hay tranquilidad en nuestro corazón. No hay preocupaciones como pasan los incrédulos y los impíos, sino que hay ocupaciones en Cristo, porque tenemos paz en Él y tenemos perdón. Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio, Él es nuestro reposo, Cristo lo es. Y Lucas cierra todo este mensaje en el versículo 80 diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación en Israel. Lucas menciona que el niño creció, se fortaleció. Sus padres, recuerdan, eran grandes ya. Quizás Juan
perdió a sus padres siendo muy joven, pero el texto nos dice que él se fortalecía en espíritu. ¿Qué es esto de fortalecerse en espíritu? No está hablando de lo que hoy muchos enseñan, ¿no? Fortalece tu espíritu y meditaciones, yogas y cosas como esas. No, aquí el sentido es otro. Aquí está hablando de que él está lleno de esas cualidades excelentes. Es decir, su mente, su vida, su moralidad, todo está siendo preparado por Dios. Toda su vida modela por completo esas virtudes evidenciales de que forma parte del pueblo de Dios. En su mente, en su cuerpo, todo, él se está fortaleciendo. Nosotros, hermanos, ahora como iglesia, tenemos esta revelación ya aquí dada en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria, podemos ver la fidelidad de Dios a Abraham y cómo él cumplió su palabra. Y nosotros tenemos identidad como iglesia, porque ahora nosotros adoramos a él y solamente a él. El Mesías entonces sabemos que es la luz. Él alumbra nuestro entendimiento. Él alumbra también nuestros pies para que caminemos por el rumbo correcto. Como discípulos de Cristo, entonces, nuestra vida debe estar caracterizada, hermanos, por las evidencias de gracia. Nuestra vida debe estar caracterizada por estas virtudes de gracia. Debe haber en nuestra vida justicia, santidad, conocimiento. Nosotros debemos entender que la salvación es por lo que Dios hizo y que ahora, siendo salvos nosotros, podemos obrar. Podemos nosotros hablar, pensar correctamente en Cristo. Y todos pueden ver en nosotros que somos discípulos de Cristo. Lucas está escribiendo con él, mostrando estas características que son nuestras como discípulos. Quiere decir, hermanos, que si nosotros modelamos estas virtudes de gracia, estas virtudes de gracia siempre van a aflorar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando pasemos por situaciones, esto brilla con excelencia y muchos lo pueden ver. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Qué es lo que te hicieron en el pasado? ¿O qué es lo que tú hiciste tal vez? El discípulo de Cristo siempre modela estas virtudes de gracia, donde quiera que atraviese. No está allí culpando a segundos y a terceros. No está allí lamentándose por la pérdida de algo. No está allí lamentándose porque ya no tiene seguidores, sino que siempre está modelando estas virtudes de Dios, estos atributos comunicables de Dios. Esa, mis amados hermanos, tiene que ser nuestra característica como iglesia puerta de salvación, como iglesia de Cristo, como discípulos de Cristo. Todos tienen que ver esto y celebrar en adoración, en servicio y modelar el conocimiento, la santidad y la justicia en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, oramos a ti, porque tú planeaste nuestra salvación, lo llevaste a cabo, y nosotros, Señor, hoy disfrutamos de esta salvación tan grande. Leer este evangelio y recordarnos cómo tú creas la historia, irrumpes en la historia y nos muestras el cumplimiento fiel de tu palabra. Que nosotros, Señor, en verdad también vivamos como hijos tuyos, como discípulos tuyos, y mostremos a este mundo que hay también, Señor, una vida nueva en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el himno que está en...